Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 17. Los orígenes de la diabólica Inquisición católica, junto a sus infames torturas, establecida en Gales. Por otro lado, el rey Cadel aprobó la implantación de terribles métodos de tortura traídos desde Roma por la Iglesia, en los santos hermanos de Cristo, a quienes tildaban con gran menosprecio de herejes. Los engrilletaban en sus extremidades superiores e inferiores con grilletes de hierro, en posiciones muy dolorosas, para aumentar su dolor y sufrimiento al tiempo que la víctima sufría dislocaciones. Uno de tales grilletes consistía en atarle a su cuello una bola de hierro macizo de unos 10 kilos de peso, la cual debía cargar a donde quiera que fuera hasta que llegara el día de su detención y ejecución. En todas las torturas colocaban en la cabeza del mártir una mordaza de hierro que le tapaba la boca para impedir que gritara mientras sufría los dolorosos suplicios de la tortura. Cuando los verdugos agarraban al prisionero para conducirlo hasta ser torturado, lo maniataban mientras lo tenían inmovilizado con un agarracuello, instrumento que tenía forma de trampa en uno de sus extremos, la cual era de aspecto de un asta con púas en su interior. Otros instrumentos para torturar solían ser las tenazas y las pinzas alargadas, las cuales abrasaban con hierro candente miembros del cuerpo como las narices, los dedos de las manos y los pies, y los pezones, así como el pene y los testículos, causando inimaginables sufrimientos. Cuando aplicaban los latigazos como castigo o tortura, estos desgarraban la carne de la víctima, puesto que contenían abundantes hojas de acero afilado y cortante. También le colocaban la temible flauta de alborotador, en la cual consistía en un collar de hierro que encerraba a presión el cuello de la víctima mientras se le colocaban sus dedos en la flauta y se los aprisionaban con fuerza a fin de triturarle sus huesos y articulaciones, lo que le provocaba espantosos hematomas. A otros los encerraron en jaulas de hierro suspendidas a cierta altura en la plaza de la ciudad, semidesnudos, a fin de que muriesen lentamente por falta de alimento y agua, pero cuando ya caían en desmayo eran conducidos a la ejecución. A otros los colocaron en los cepos cigüeñas, que mantenían a la víctima sujeta por su garganta y muñecas y tobillos, estando sus piernas en posición doblada. Esto le provocaba grandes calambres, primero en sus músculos abdominales y rectales, luego en los pectorales, cervicales y en ambas extremidades. Pasando las horas, los calambres se traducían en espantosos y espeluznantes dolores, tanto en su abdomen como en el recto. Experimentaban estos dolores hasta que llegaba el tiempo de su ejecución. Otros experimentaron terribles dolores cuando los colocaban en el violón, una especie de cepo en donde se le colocaba la cabeza y los brazos, soportando con graves rozaduras el peso de su cuerpo. A los que eran conducidos a morir quemados en la hoguera, los obligaban a cargar en sus cuellos collares de misa de enorme peso con cruces en su alrededor, a fin de que el populacho se burlara de ellos. Mientras tanto, vestían escapularios en forma de poncho, hechos con una tela rectangular con un agujero por donde pasaba la cabeza y le llegaba un poco más debajo de la cintura, tanto por delante como por detrás, mientras sus hombros quedaban al descubierto, y en estos harapos se hallaban dibujados demonios y llamas de fuego en señal del deseo maligno que anhelaba para ellos la diabólica Iglesia católica romana.
A otros santos los encerraron en los infames ataúdes de hierro cuyo interior se hallaba repleto de púas, las cuales atravesaban y clavaban su cuerpo cuando los encerraban en ellos. Estos instrumentos tenían cuidadosamente colocadas las púas a fin de no provocar de inmediato la muerte de la persona, sino prolongarle al máximo su dolor y sufrimiento. Por ejemplo, las púas no le atravesaban los pulmones, sino el estómago. Tampoco le atravesaba el corazón, sino los intestinos y uno de sus ojos, para que con el otro pudiera contemplar su doloroso final. A otros los torturaban elevándolos maniatados sobre una pirámide de madera o hierro, a fin de que cuando éstos se hallaban a cierta altura sobre ellos, los dejaban caer, provocándoles un desgarrón horrible en su ano o vagina. Algunos fueron desmembrados en el potro, camilla de madera en donde se les ataba de pies y manos, con cuerdas o cintas de cuero, a ambos extremos de la camilla, y se les estiraba lentamente hasta su completa desmembración. A los santos que defendían con mayor ardor la palabra de Dios les aplicaban horquillas, compuestas por 4 puntas afiladísimas que se clavaban profundamente en la carne, bajo la barbilla y sobre el esternón, lo que impedía a la víctima poder moverse y casi no hablar. A otros les colocaron ignominiosos y espantosos collares de púas punitivas, las cuales les encerraba el cuello, erosionándoles la carne hasta dejar los huesos al descubierto, lo que contribuía a que se gangrenara y muriese de forma horrible, con malísimas infecciones febriles. En otras ocasiones les colocaban gusanos carnívoros en la gangrena, que carcomían la carne de la víctima hasta su muerte. Los satánicos y enfermos mentales de creencia católica también se deleitaban en torturar a los santos, dislocándole los brazos, doblándoselos hacia atrás y después hacia arriba, los cuales, estando atados entre sí por las manos, eran elevados por el péndulo mientras en sus pies se hallaban colocados pesas que aumentaban en mayor grado el desgarrón de las extremidades inferiores. También obligaron a muchos a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada, lo que provocaba cortes mortales y desgarros en sus entrepiernas. Añadido a esto el peso de su propio cuerpo, unido al de las cadenas y bolas pesadas que tenían en sus tobillos. A otros los torturaron reventándoles los huesos de su cuerpo, al colocar sobre ellos una enorme tabla de madera con pesos encima. Y cuando atrapaban a algunos santos y querían que éstos les revelasen el paradero de sus hermanos en la fe, los amarraban a una silla provista de cientos de afilados clavos que se distribuían tanto en el respaldo como en el asiento, los cuales se adentraban en el cuerpo de la víctima cuando a ésta la amarraban con los cinturones en todas sus extremidades y en su abdomen. El dolor insoportable terminaba por destrozar el aguante de la víctima cuando le aplicaban fuego bajo la silla, y la víctima se quemaba en mitad del suplicio, pero no hasta morir, sino hasta que quedaba inconsciente, y entonces la ejecutaban según su reacción. Otras veces usaron garras de gato contra los santos, que consistía en arrancar la carne de la espalda, separándola de los huesos y provocando indecibles sufrimientos. En otras ocasiones les quemaban los pies, untándolos con grasa animal para que ardieran con mayor facilidad, y así sufrían gravísimas quemaduras e intenso dolor, a fin de que se retractasen de su fe en la Biblia. El más temido de los sufrimientos era el ocasionado por el tormento de la rata, en la cual colocaban una jaula sin base sobre el abdomen de la víctima, y dentro situaban a una rata, tras lo cual los verdugos la hostigaban con mechas de fuego, lo que obligaba a la rata a buscar una salida abriendo un túnel en las tripas de la víctima mediante mordiscos
y llegaba así a salir por el otro lado del cuerpo. Normalmente, tras esta degradante tortura, se decapitaba al santo. A otros el clero católico los condenó a sufrir torturas mientras los amarraban a sillas que eran sumergidas bajo el agua, permaneciendo el tiempo prudencial para que éstos quedaran inconscientes, tras lo cual los mandaban a morir quemados en la hoguera. Otros instrumentos católicos de uso diabólico fueron los aplastapulgares y los aplastapiernas, que quebraba los huesos y machacaba los músculos de los dedos y las piernas hasta el punto de dejar inválida a la persona, tras largas horas de indecible sufrimiento. De los que eran condenados a sufrir en estos últimos instrumentos, a los más celosos por la predicación de la Biblia les aplicaban la espinilla, un aparato cuya parte redonda era aplicada a la pantorrilla y la plana en la canilla, mientras que se ajustaban los tornillos hasta el punto de astillar los huesos. Así hacían hasta que veían sangrar las piernas de la víctima. Tras eso le colocaban las botas de hierro, que consistía en unas uñas que se ajustaban a las piernas, tobillos y rodillas, tras lo cual el verdugo le golpeaba las uñas a fin de que éstas lacerasen la carne y le aplastasen los huesos, provocándole chorrear la médula, tras lo cual eran ejecutados con hacha. A los que oraban en voz alta a Jehová mientras eran conducidos a ser torturados, les cortaban la lengua y les arrancaban las uñas, colocándoles en su lugar clavos que le atravesaran su carne mientras le injuriaban así: «¡Ora a tu Dios, hereje! Seguro que con esos clavos puedes ahora abrir tu Biblia». También se reían sádicamente de los santos mientras éstos padecían estas cosas. A otros más los amarraron a un poste, atado fuertemente de pies, manos, cuello y frente, y colocaban sobre su cabeza un grifo que constantemente derramara agua sobre ella, lo que al fin producía erosión en el hueso del cráneo de la víctima y al fin terminaba decapitada. A otros los embotaban de agua al máximo, tras lo cual le pateaban el estómago, y cuando éste reventaba, rápidamente lo decapitaban. A otros les dieron por la fuerza agua hirviendo para que tomaran y así destrozaran su esófago y estómago. A otros más los aserraron por la mitad, mientras los cortaban vivos de arriba abajo con la ayuda de afiladas sierras de metal hasta que morían. Les hacían esto mientras se hallaban boca abajo y colgados de un poste. Así morían todos los que eran ligeramente sospechosos de relacionarse con los santos en sus reuniones cristianas. En todas estas torturas, las víctimas terminaban muriendo en la hoguera o por decapitación, pues sólo las hacían sufrir hasta que éstas quedaban inconscientes. Así sucedió en todos los casos, excepto en el último, que eran aserradas por la mitad. Finalmente, a otros más los amarraron alrededor de un ruedo giratorio que cuando daba vueltas la víctima sufría espantosas quemaduras cuando llegaba abajo donde se hallaba la fogata que hacía arder el verdugo. Así la torturaban para que confesara, tras lo cual terminaba en la hoguera o en la decapitación. Y a otros más los colgaban en ruedas giratorias de sus manos mientras se hallaba atado en sus pies, tras lo cual hacían rodar la rueda con la víctima dando vueltas, y así la golpeaban con varas de hierro mientras pasaba junto al verdugo, experimentando así el quebrado de sus huesos. Y hubo, por supuesto, muchos otros métodos de tortura, usados por el salvaje y endemoniado clero católico, pero estos fueron los principales usados en los días del rey Cadel, a quien su pueblo temía con horror, y celebraron en secreto su muerte ocurrida en el campo de batalla. Por eso, cuando su hijo Hywel-Da subió al trono,
detuvo de inmediato las persecuciones y los asesinatos junto a sus torturas, pues muchos santos murieron atrozmente y también otros que fueron acusados falsamente. Por simples sospechas perdieron la vida.